Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda esta gran familia de Tus Palabras Suman. Primeramente quiero mostrar mi agradecimiento por la invitación de Montse Moreno y Sandra Marco a Radio Piera para sumarme a su programa La Triada. También aprovecho para informaros que esta entrevista ha sido grabada íntegramente en castellano para hacerla extensiva a toda la gente de habla hispana. Solamente de avisaros que hay unas pocas palabras en catalán al inicio y al final, ya que Radio Piera está en Cataluña, así que os animo a continuar escuchando hasta el final. Seguidamente os dejo esta charla entrevista a la que he llamado Los hilos del alma, que seguro tocará precisamente almas y corazones. Un abrazo. Ràdio Piera presenta La Triada, un espai dedicat a conèixer cos, ment i esperit. Un programa amb la participació de professionals dedicats al coneixement de la salut, teràpies naturals, energètiques i espirituals. La Triada, amb Montse Moreno i Sandra Marco. Molt bona nit a tothom. Molt bona nit, Piera. Benvinguts a un nou programa de La Triada. Avui tenim una convidada molt especial. Hoy tenemos el honor de recibir a una gran comunicadora apasionada por el poder de las palabras. Ella es Vicky Mayoral. A través de su canal de YouTube, Tus Palabras Suman, ha creado un espacio donde cada palabra suma y se convierte en una semilla de conciencia. Con charlas inspiradoras, entrevistas a profesionales conscientes, nos invita a tocar corazones y despertar almas, compartiendo experiencias, intuiciones y saberes ancestrales. Su proyecto es un verdadero remanso de paz, un lugar para reencontrarse, reflexionar y soñar con un mundo mejor, gota a gota, palabra a palabra. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, de verdad. Un placer, un placer. Bueno, explicaremos muy brevemente cómo nos hemos conocido porque, nada es casual, ¿no? Como estuvimos hablando. Sí. Pues, y tenemos aquí a su papá. Fue algo como mágico, de la nada surgió esta conexión, ¿verdad? Exacto. Sí, pues ¿lo explicas tú o lo explico yo? Explícalo tú, venga. Explícalo tú. Pues la cuestión es que es por un proceso médico de mi papá, resultó de que esta mujer tenía a su padre también hospitalizado junto al mío. Y entonces me parece que fue mi papá el que, en un estado también bastante crítico, como también es como, o yo como él, o él como yo, que hablamos por los codos, pues empezó a hablar contigo. Sí. Y ahí fue cuando, te diste cuenta pues de esta conexión, ¿no? De a lo que yo me dedico en los ratos que puedo y que tenía puntos o nexos de unión con lo que tú también haces y lo que tú quieres hacer. Y a partir de ahí mi papá pues cogió tu contacto. Él te notificó, creo, no sé si en aquel preciso momento te notificó la dirección del canal y tal, yo hacía. Me lo explicó él todo. Lo que yo hacía y entonces, pues a posteriori, pasados unos días, fui yo que te llamé a ti. Sí. Y tuvimos una conversación súper linda. Muy bonita, muy bonita. ¿Y por qué explicamos esto? Porque de eso se trata, ¿no? También un poco el programa de hoy, de cómo tú conectas con las personas, como me explicaste que es pura magia también. Sí, yo lo llamo como estos hilos del alma, ¿no? Que uno no sabe exactamente cómo funcionan, pero en realidad pasan cosas a lo largo de este proceso que no tienen explicación. Tú no sabes cómo explicarlo lo que sucede,
Lo que sí es cierto es que cuando tú empiezas a conocer a según qué gente y en circunstancias muy peregrinas y muy extrañas, entonces dices, bueno, pero es que esto no puede ser. O sea, a la vecina de al lado esto no le sucede, a mí no me lo explican. Entonces, yo creo que ya es cuestión de una actitud, un saber estar, una manera de hacer, que en ese momento es como las piezas del puzzle que empiezan a conectarse. Y al conectarse y tú también sentir de una manera determinada y actuar según sientes, todo empieza a funcionar de otra forma. Uh-huh. Y de esa forma, pues también tú ves la realidad desde otra perspectiva. Con lo cual también actúas diferente. Uh-huh. Actúas diferente, interaccionas con la persona que tienes al lado o los que tienes al lado de otra forma. Y cuando hay esta energía que uno emana, porque esto hablaremos si quieres después con más extensamente, hay una energía que uno no controla pero está, de la misma manera que hay la señal de wifi no la vemos, nosotros somos motores energéticos y esta energía también impacta en la persona que tienes al lado y se crean conexiones pues que no las podemos ver, pero sí que las podemos sentir, y cuando pasan estas sincronías o casualidades tan extrañas, yo creo que son esos hilos del alma, que son las almas que se comunican. Exacto. Sí. La verdad es que para mí cuando me lo explicó Monse pensé qué bonito, de verdad es que nos vamos encontrando todos en el camino para evolucionar juntos. Me comentó Monse que habías escrito un libro. Sí, he escrito un libro porque tuve una noche oscura del alma. Uh-huh. Y a partir, que ahora no la voy a explicar, pero esta noche oscura del alma fue la que me precipitó realmente a expresar, ¿no? A expresar lo que yo había vivido y cómo o de qué forma yo había intentado superar esa noche oscura para no caer. Yo tengo un hijo, ahora ya tiene 17, pero en ese momento era mucho más joven. Y me sentía con la responsabilidad de decir, no puedo dejarme vencer, ¿no? Pero al mismo tiempo la vida sigue. Uno tiene que seguir avanzando el día a día, el trabajo, la casa, el hijo. Y una voz interior fue la que me habló, me dijo, no, tú tienes que expresar lo que te pasa, pero al mismo tiempo pensé, bueno, yo expreso lo que me pasa, que me va a ir bien para mí, y al mismo tiempo también podré ayudar a otros, uh-huh. otras mujeres que se encuentren en mi situación, que hayan pasado este proceso, ¿no? Y me lancé a escribir, pero primeramente fue como explicar que las vivencias tampoco, o sea, la manera en que yo estaba superando estas cosas, mediante pintura, mediante música, porque yo soy ilustradora más y aerografista. Uh-huh. Entonces, mediante pintura, mediante el sentimiento, mediante expresar las cosas que me habían ido pasando. Entonces la noche oscura fue la excusa para escribir, pero el proyecto se fue diversificando, se fue ampliando y al final acabé escribiendo sobre muchas más cosas, ¿no? Y se va viendo también conforme vas leyendo pues el tema pues emocional mío, el tema de cuando yo era pequeña, el hecho de tener una mascota, en qué ayuda, en qué tal. O sea, son historias independientes, pero que todas se coexionan, todas se conectan para ayudarme a mí a salir de ese bache tan profundo y también ayudar a otras personas para que se replanteen la vida de otra forma y al mismo tiempo cojan una perspectiva diferente para enfocarse. Y para ver que los problemas no son problemas, son circunstancias a resolver. Los problemas son otras cosas más fuertes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ese fue el camino del libro, que todavía no está editado, uh-huh. pero bueno, ya le llegará el momento. Pero digamos que era una manera que tenías que pasar por ese bache para salir de allí, como ave fénix, para un despertar tuyo y para ayudar, porque por lo que veo, tu misión aquí en la vida es ayudar a despertar a la humanidad. Sí, me siento muy a gusto haciéndolo. Lo que sí me siento, o sea, cuando yo hago estas cosas, tengo que estar inspirada, tengo que estar con ganas, tengo que estar con la vibra alta. Porque aquello que dicen los especialistas en comunicación y en YouTube y todo esto, no, tienes que hacer tantos vídeos a la semana porque entonces el algoritmo... No, a mí esto no me funciona. Yo no soy una máquina de hacer churros y hacer programas y hacer reels. No. Yo tiene que ser una cosa que yo lo sienta y normalmente lo veo.
veo sobre qué tengo que hablar, en qué momento, qué imágenes he de poner, con quién tengo que hacer una entrevista, con quién no. O sea, todo esto lo voy viendo y no me preocupa si hoy saco uno y mañana no saco y dentro de un mes saco dos. Es que me da igual. Claro. Yo voy a mi ritmo y según lo que tengo que comunicar, porque cada tema es diferente. Y por eso también nació el canal. Nació a consecuencia de toda esta historia que te he explicado antes, esta noche oscura. Finalmente el broche de oro fue la apertura del canal. Sí, que eso también es muy divertido. Sí, porque, bueno, lo que hablábamos antes de las conexiones, porque ahí se te empezó a abrir también una serie de conexiones con personas, bueno, pues como, por ejemplo, Sixto Paz, ¿no? JJ Benítez, gente de todo, ¿no? No, con Sixto Paz sí que hablé, pero con JJ Benítez lo tengo pendiente. Ojalá algún día... Mira, eso es que te lo ha visualizado. Te lo he visualizado. Ojalá algún día hable con JJ. Pero que sí, o sea... Fue una cosa muy, muy poco común, porque, a ver, yo cuando me puse a hacer esto del canal, de hecho fue mi papá que me dijo, oye, ¿por qué no te pones a hacer lo de un canal de YouTube? Porque todo vino por, a raíz de esta noche oscura y tal, yo empecé a relacionarme con gente con mi sentir, ¿no? No eran quedadas pues sin ningún propósito, no, era gente con este sentir, había conferencias, o sea, en un ámbito espiritual cultural. Y en esa dirección conocí a una mujer que se llamaba y se llama Gema Péndula, que tiene un canal también en YouTube, y esta mujer hacía entrevistas a gente que le gustaban, bueno, a ella le llamaban la atención. Y un día, pues en una de estas salidas, fui yo la organizadora de una salida que hicimos a un cine en Moncada y reunimos a un montón de gente, no sé, más 70, 80, la lié parda. Sí, no, a mí cuando me pongo. Y la lié parda, nos presentamos ahí un montón y una de estas era esta mujer. Y entonces al conocerme dijo, oye, dice, ¿qué te parece si hablamos tú y yo, hacemos un live en Instagram? Digo, pues muy bien. Y cuando ya le dije muy bien, pensé, bueno, ¿y de qué le voy a hablar? Pero bueno, la cosa surgió, hicimos este live, y cuando ya quedó editado le dije, oye, pásamelo y tal, ¿no? Entonces fue mi papá que me dijo, oye, ¿por qué no haces tú esto que ha quedado bien y comunicas y esto y lo otro? Y un amigo que tenía de aquella época de mi infancia, que ahora vive en Asturias, también me dijo que tenía una voz muy, muy de locutora, muy de radio. Uh-huh. Y dije, ay, pues venga, pues lo voy a hacer. Y cuando dije ese sí interno al universo, lo voy a hacer, me empezaron a llegar las cosas que necesitaba para armarlo, porque yo no tenía ni idea. Y conforme iba avanzando, digo, ahora necesito tal, pum, ahí viene la música, la banda sonora. Oye, que necesito logotipo, pum, ahí vino el logotipo que en la familia me lo organizaron, y vino el logotipo. Oye, que necesito hablar con no sé quién, pues ahí empezaron las primeras entrevistas sin yo tener mucha práctica, ninguna. Uh-huh. Y luego, pues nada, me fui animando y cada vez era un reto, decir, bueno, ¿a quién puedo entrevistar? Y lo de Sixto Paz fue muy loco. Sí. Fue muy loco porque precisamente lo que os he explicado fuera de micrófono, en mis inicios, en mi infancia, tanto mi papá como mi mamá escuchaban en aquellas épocas, que habrá gente que nos oiga que identificará lo que estoy diciendo, en Cataluña Radio habían unos programas dominicales por la noche que se llamaban Sintonía Alfa, que volan aquesta gent, en castellano quiere decir qué quiere esta gente. Luego había otro que era Archivo Secreto, y todos estos programas eran conducidos por Andreas Faber-Kaiser, que fue el director de la revista Mundo Desconocido y de Karma 7, si no recuerdo mal. Mm. Y entonces, pues, este periodista hacía un programa, pues, de divulgación de espiritual, misterio, tal. Aparte de ser escritor, y escribió muchos libros súper interesantes y actuales a día de hoy, que ya es decir. Y entonces este señor invitaba a gente y mi mamá escuchaba estos programas. En aquella época, claro, ni internet ni nada, le daba al play, grababa, ¿no? Y luego pues reproducía las cintas y comentaba conmigo. Y yo comentaba con ella, pues esto, pues tal. Porque a veces yo no me podía quedar hasta última hora y entonces escuchaba las cintas. Y allí empezó la cosa. Y en esos programas salía Sixto Paz. Salió un par de veces. Y cuando ya empecé con el canal, claro, mi mamá ya falleció en el 17 y pensé, ostras, me gustaría entrevistar a Sixto Paz. Y pensé, no sé, está muy arriba Sixto Paz, no sé yo. Pero bueno, le escribí, le convencí, me dijo que sí y hablé con Sixto Paz.
Y aquello fue, ¡buah!, una satisfacción de decir, ostras, al margen del mensaje, yo no entro ahora en el mensaje que Sixto Paz da, habrá quien esté a favor, quien esté en contra, quien lo encuentre loco, yo ahí no entro. Sí. Pero el hecho de que en mi infancia era como, wow, ¿sabes? Y luego a los años, que ha escrito también 20 o 30 libros, ha escrito Sixto Paz ya, pues poder hablar con el señor que fue al desierto de Chilca y fue el iniciador de la carrera de JJ Benítez, ¡buah!, a mí me subió la adrenalina que dije, wow. Y se dio, y pude hablar con él. Entonces, pues, son cosas que no se pueden valorar, quizás, si no estás en esta dinámica, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, este que os he hablado ahora de Andreas Faber-Kaiser, falleció joven. Este señor falleció cuando se destapó todo el tema del aceite de colza, no sé si os acordaréis vosotras. Sí, nos acordamos. Pues con el tema del aceite de colza, el periodista de aquellos incisivos, con la libreta, los apuntes y tal, pues llegó bastante al centro del meollo del asunto, que no coincidía con la realidad, como os podéis imaginar. Yeah. A partir de ahí lanzó un libro y ese fue su final misterioso, pero el señor desapareció. Total, que estas cintas que él grababa y cosas que él hacía, el hijo continuó, cuando ya se hizo mayor, continuó con la labor de recuperar todos los archivos de su padre y digitalizarlos para que nuevas generaciones pudieran seguir con el bagaje, las explicaciones del padre, ¿no? Con todo el camino de investigación que había realizado. Sí. Y en una de aquellas, como tiene Instagram y tal, anunció que iba a hacer el aniversario del 80 cumpleaños de su padre. Pero claro, él murió con 40. Entonces pedía voluntarios para colaborar en ese aniversario. Y yo le dije a mi papá, rápido, aquí tengo que colaborar, le voy a decir lo que sea, lo que yo sienta. Si él quiere colaborar conmigo o que yo entre dentro del de este, pues fantástico. Si no, digo, pues no pasa nada, lo hemos intentado. Y sí, yo le envié un audio con mis reflexiones y, bueno, pues mi agradecimiento y tal, y le expliqué un poco y tal, y pude participar en el 80 aniversario, que eso también fue guau. A mí me encantó y disfruté mucho con eso. Es decir, Vicky, que por lo que podemos ver, ¿no?, que tú vives la vida desde la niña, ¿no? Es decir, esa niñez, esas cosas que tú compartías. Entonces, cuando somos niños, creamos realidades. Y desde el sentir. Desde el sentir, desde la inocencia. Es decir, tú manifestaste algo que deseo y lo dejaste, lo soltaste porque pensé, esto no va a ser posible, y el universo te lo entregó. Que esto es un gran aprendizaje para todos los oyentes que nos están escuchando, porque cuando deseamos algo, ¿no?, que es tu propia experiencia, ¿no?, es como todo aquello que deseamos, lo manifestamos, pero no estamos pendientes, sino que yo me encantaría y lo suelto y el universo ya se encarga. Sí, eso es tu propia experiencia. Eso es lo que se llama la impecabilidad. O sea, es pensar, sentir y actuar según sientes y piensas. Pero sin que la mente te interfiera. Efectivamente. Entonces, claro, hay veces que se consigue más y veces que se consigue menos, porque sabemos que la vida es muy loca y cada vez está más loca en los últimos años y cuesta mucho centrarse. Sí. Pero yo intento mucho separar, o sea, hay momentos que digo, bueno, he de parar, me he de relajar, he de hacer una meditación a ver si me vuelvo a centrar. Y hay veces que pierdo el control y no puedo, como porque soy humana. Y hay momentos pues que te desborda la incertidumbre, te desbordan los frentes abiertos que tienes y dices, wow, pues ahora me he caído. Pero bueno, precisamente, insistir, resistir y persistir. Sí. Si uno se cae, hay que... Yo sé que soy guerrera. Hay que volver otra vez. Sí. Y en esas estamos, intentando seguir avanzando. Y de toda esa gente que tú has entrevistado, esa gente maravillosa, ¿no? Bueno, que cada uno pues habla de sus temas, ¿no?, de sus verdades y, bueno, investigaciones y todo. ¿Cuál es el mensaje que te queda para ti? Buah. El mensaje es grande. Es potente. Es potente y además no sé cómo resumírtelo. Enlaza todo lo que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Enlaza todo, ¿no? Enlaza todo y además es que
precisamente lo que me hace, me ha dado una enseñanza muy grande, es que como yo en este canal, los contertulios que voy contactando con ellos y haciendo charlas, no es un monotema, son temas, o como dices, muy diversos. Exacto. Entonces, mi intención es que sean como semillas que yo planto, y entonces habrá quien le guste A, quien le guste B, y según lo que vea, pues haga otras búsquedas y haga un crecimiento personal interno. Pero al margen de lo que hagan los demás, para mí, que es la pregunta que tú me has hecho, a mí me ha enseñado mucho de que, a ver, es fuerte lo que voy a decir, que la vida que tenemos, la vida que vemos, no es la realidad. La vida es otra cosa. Y nace precisamente de lo que sientes. Y claro, las premisas de mi canal son, que siempre lo digo cuando empiezo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Habrá quien diga, no, estas respuestas ya están. Ya, no estoy de acuerdo. No, el quién soy, pararse y pensar quién soy, de dónde vengo, son preguntas de una magnitud tan grande que si te paras realmente respirando profundo y dices ¿quién soy? Bueno, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? Realmente mi alma está aquí, pero ¿cuál es mi propósito? Lo que decíamos, ¿qué propósito es el que tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta vida? Hay gente que va como un autómata por todo el tiempo y no se plantea absolutamente nada desde que nace hasta que muere. Entonces, pues sí, yo estas preguntas quizás hace muchos años que me las hago. Yo era pequeñita en la habitación donde mis papás tenían un piano y tenía mi mamá una librería enorme con un montón de libros, y yo muy pequeña, antes de estos programas que os he comentado, me subía a los estantes de la librería, iba tirando libros al suelo, que había una moqueta gris, me sentaba allí y miraba las fotos. Entonces igual eran libros pues de JJ Benítez, por ejemplo, o eran fotos pues de Egipto, de las pirámides. Claro, eran cosas que a mí me impactaban. El Triángulo de las Bermudas, ¡guau! El Triángulo de las Bermudas. Luego yo he hablado del Triángulo de las Bermudas en mi canal, ¿no? Pero en aquella época eran cosas pues que a mí me explotaban la cabeza, era una niña, y me interesaban estos temas, pero no era capaz de asimilar, ¿no? Entonces, conforme yo ahora he sido mayor y he ido hablando precisamente del tema de los Triángulos de Bermudas, pero ya con profundidad, con una persona que era capaz de mantenerme la conversación, de hablar pues de las pirámides, de Egipto, de esta doble verdad, ¿no? Con estos restos arqueológicos ancestrales, de cuántas civilizaciones ha habido. ¡Guau! Es que a mí también me ha provocado hacer otras búsquedas. Sí, sí. Entonces, claro, es la magnitud que coge es muy grande. Vivimos quizás en una realidad que, bueno, los peces grandes siempre han hecho creer que creamos, ¿no? Los títeres. Los títeres que mueven el teatro, para no decir las palabras. Ahí está, por no decir las palabras. Los títeres son los que manejan esta obra de teatro, y entonces nos ponen a todos en un camino del que se supone que no debes salir. Sí. Y bueno, por no entrar en la alimentación, pues que tampoco es correcta, etc., ya no me voy a extender. Pero claro, todo esto también nos afecta. Y todas estas redes sociales, esta inmediatez que nos han acostumbrado, todo tan inmediato, pues la paciencia y la perseverancia también es un gran don. Y también se ha de practicar, no todo ha de ser tan inmediato, porque el esfuerzo y la paciencia y la empatía con el otro, eso es imprescindible. Y esta es una lección que yo también he aprendido en estos años. La empatía, el aprender, el darme cuenta del para qué, ¿no? O sea, si hay un proceso, ¿por qué este proceso es tan largo? ¿Por qué cuesta? Pero entonces piensas al revés. Bueno, ¿qué he aprendido en este tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha provocado todo esto que ha sucedido? Claro, estos son ejercicios que tendríamos que hacer absolutamente todos. Porque de esa misma forma, cuando tenemos un vecino que se irrita y se pone a 1000, te preguntarías, bueno, sí, se está poniendo a 1000, pero ¿qué le ha pasado para que se ponga a 1000? Porque no es lo que yo he dicho. Es que lleva otra cosa, lleva otra maleta. Sí. Tú has sido el detonante, pero detrás hay otra maleta. Entonces, pues, claro, toda la sociedad va como desbocada, va todo loco, como directos al muro, ¿no? El barco sin capitán, con a viento en popa de toda vela, ¿no? Y claro, esto yo creo que se trata de otra cosa, creo que se trata de parar. De parar, reflexionar, apagar la tele, sobre todo, apagar la tele, escuchar más radio, escuchar música, sí.
escuchar música, buena música. Buenos libros. Buenos libros. Y otros canales también interesantes. También. ¿No? Yo que te estoy escuchando, Vicky, pienso, vamos, que está clarísimo, ¿no? Esos libros que tú tirabas al suelo, tu alma, ¿no? Cuando somos pequeños sabemos perfectamente a lo que venimos. Lo que pasa es que después nos distorsionan y nos quitan un poco de lo que... El velo. Entonces, tu alma ya lo sabía. De hecho, ya era como la curiosidad que vengo a despertar a la humanidad y realmente a mostrar qué es la verdad. Que es lo que yo veo por lo que estás explicando en tu canal, ¿no? Estás diciendo cuál es la verdad, ¿no? Pues qué pasó en Egipto, las pirámides y muchas cosas más, ¿no? Y tengo pendientes, que saldrán otras cosas que ya las tengo pactadas, saldrán otras cosas de Lemuria, Sumeria, Atlántida, cosas que a mí me han llamado la atención desde siempre. Sí. Desde siempre, porque también. es la cuna de la humanidad. Total. A mí también. Total. Es la cuna. Qué bonito el trabajo y la labor que estás haciendo. De la cosa tan inocente, ¿no? Como realmente la vida te condució a ese camino, ¿no? Porque en realidad es lo que venías a hacer, ¿no? Expandir esa conciencia en muchos lugares. Y luego no solo eso, que luego yo empecé por el tema de las charlas, pero luego viene el tema de los reels, los shorts, que esa es otra manera de comunicar más corta, con frases motivacionales, música, algún mensaje en la descripción del vídeo. Pero claro, aquello también fue un reto, porque yo no me dedicaba mucho a hacer esto, y de un tiempo a esta parte, claro, mi faceta ilustradora y del color, eso también ha venido a colación, y dije, ay, pues aquí también tengo yo que hacer alguna cosa de tanto en cuanto, ir sacando pues estas cosas para la gente que le es muy denso una charla. Como el TikTok, que bueno, el TikTok está lleno de cosas pues que algunas no tienen, muchas no tienen ninguna sustancia, pero también hay luz en el TikTok, hay gente que está poniendo semillas de luz. Entonces yo me dedico también en ratos que tengo la inspiración, entonces pongo este tipo de shorts también con músicas y con imágenes, efectos, luego busco una redacción que vaya al hilo con la frase que yo he dicho. Claro, todo esto también es lo que comentamos. Tienes que estar con una vibración alta para hacer estas cosas, si no es imposible, es que no puedes. No puedes. Ese tiempo, la creatividad, pues lleva un tiempo esto a hacer. Horas. Es una dedicación que parece todo tan rápido, en 40 segundos, y el tiempo que te has tirado a crear todo eso. Totalmente. Hay horas detrás de 40 segundos. Sí. Pero bueno, todo se hace con mucho amor y yo disfruto haciendo estas cosas. Cada uno es un reto nuevo. Decir, bueno, ¿qué voy a transmitir ahora? A ver, ahora por dónde, es aquello, ¿no? ¿Por dónde le doy? A ver, ahora por dónde voy. Y bueno, siempre me van mostrando, no sé, estos hilos del alma, no sé quién, ni cómo, ni cuándo, pero me van mostrando qué dirección y qué tengo que decir y qué tengo que hacer según el momento. Eso sí que, y de la manera más peregrina, me salen cosas igual, pues hablando pues con una enfermera, por ejemplo, cuando estábamos en el hospital, o hablando pues igual en el metro con un señor, por ejemplo. Ahora me sale una sincronía muy loca, porque claro, he de decir que para quien no lo sepa o no esté todavía muy informado, al menos desde mi punto de vista, yo no quiero decir que lo mío sea lo cierto, pero cuando pasan estas sincronías tan locas, muchos coinciden conmigo en que es el alma la que está hablando. Sí. Entonces, hay veces que os diré una que es aplastante y es la que me ha venido ahora a la mente. Y eso que tengo aquí un guión, pero no lo he mirado en todo momento, pero bueno. Es la que me viene más aplastante y es la que os quiero compartir ahora. Yo venía del Magic Internacional. Fui sola al Magic. Volvía del Magic en el metro de Barcelona. Y en uno de los ascensores veo a dos chicos con dos guitarras. No eran de aquí, eran de Sudamérica. Y bueno, los veo con las guitarras. Bueno, nos metimos en el ascensor, que mira qué casualidad, vamos al mismo ascensor. Salimos del ascensor, vamos al vagón, mira qué casualidad, vamos al mismo vagón. Nos sentamos y, ostras, yo me quedé al lado y ellos, digo, bueno, pues esto casualidad no puede ser. Y me da por decirle, pues como iban los dos con la guitarra, hablaban de música también. Digo, oye, pues que sepas que el poder de la música, no sé, me salió así, ¿no? Porque también hice un programa precisamente del poder de la música, de cómo influye la energía, cómo influye en el agua, porque todos somos agua. Bueno, en fin, esto da para otra charla. Y total que se lo comenté. Empieza a hablar el chico y me dice, pues sí,
Dice, pues sí, esto me interesa a mí, porque también estoy de acuerdo, ¿qué tal? Y en estas que me da por decir, ¿de dónde eres tú? Y me dice, de Lima. Digo, de Lima, no puede ser. Digo, ¿así? Dice, sí. Digo, pues mira, yo tengo un amigo en Lima. Digo, que precisamente se dedica a la música y tal. Digo, y produce. Ah, dice, pues, ¿en qué zona está? Y le digo, pues mira, estaba en Barranco, luego estuve en Miraflores. Ah, pues yo ya no será fulanito de tal. Y me lo dice. Y digo, pues sí. Oh. Y digo, pero ¿esto cómo es posible? Dice, sí, dice, es que además, dice, yo he ido a la universidad, dice, porque el socio de él también da clase en la universidad. Y entonces, pues a mí me ha enseñado el otro. Me quedé blanca. Digo, no. Eso ya es, vamos. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues este chico, a posteriori quiso ayudarme, que al final fui yo que le ayudó más a él que a mí, pero bueno, quiso ayudarme con la edición, si tenía alguna duda, qué tal, quedamos algún día con él y con la chica, que la chica resultó ser la pareja, llevaban un tiempo aquí, que si quería que me filmaba, qué tal, o sea, una cosa tan loca que tú dices, pero ¿tiene sentido esto? O sea, con la de millones de personas que hay en el mundo, y tiene que hablarme de mi mejor amigo, como aquel que dice. No me digas tú que eso va a ser una casualidad de la vida, no existen. No, vamos, es que no, es que... No. Y esta es una. Entonces, sí. Yo lo que recomiendo a la audiencia que me está escuchando, si están sucediendo cosas, ya no digo de este calibre, pero cosas que dicen, esto no es normal, yo siempre lo digo, que cojan una libreta y que lo apunten. Día tal, ha pasado tal cosa. Y que con paciencia vayan apuntando en esa libreta. Y cuando lleven un año apuntando en esa libreta, van a entender mucho de lo que pasa en su vida. Uh-huh. Porque si no te pasa desapercibido, porque el alma te habla, pero tú no estás observando. Tú estás, que si el trabajo, que si esto, que si el fin de mes, que si no sé qué, y tú no estás. Pero cuando tú prestas atención, es que a veces estás pensando en no sé qué y entra en el metro uno a tocar o a cantar no sé qué y está cantando lo que tú estás pensando. Uh-huh. Y todo va así, o vas por la calle, ves un letrero luminoso y resulta que es aquello que tú... Y todo va así. Fíjate qué interesante, perdón, lo que estás diciendo, porque en este despertar, ¿no?, de conciencia espiritual, como cada uno lo quiera llamar, mucha gente tiene esa costumbre, ¿no?, de, ay, he recibido una señal de los guías, de mis angelitos, de esto y del otro. ¿Te has parado a pensar que es tu propia alma la que te está hablando? Muchas veces esa tendencia a colgarlo todo afuera, ¿no? Y no darse no mirar adentro. No mirar adentro, cuando el camino es hacia adentro. Correcto. El camino empieza por uno mismo. Exacto. Y eso requiere de mucha humildad también. Sí. De escucharse, de sentarse, de decir, bueno, ese confiar. Yo lo que he aprendido es a confiar. Uh-huh. Porque por más que esté todo vuelta al revés, dices... No, tengo que parar y tengo que confiar porque es que si no me levantaría. Es que incluso lo que se pone al revés forma parte también, es una pieza es un plan de tu perfecto. Puzzle. Exacto. Y en realidad cuando te das cuenta el cómo estamos todos conectados, que creemos que estamos separados y estamos más conectados que estamos todos conectados por una matriz y por resonancia nos encontramos con personas. Totalmente. Como te pasó a ti en el metro, no era casualidad, no. Causalidad, ¿no? Pero es decir, os tenéis que encontrar por algo y seguro que esta vez tú le ayudaste, pero en otra ocasión será al revés. Exactamente. ¿Sabes? Porque ahí sí es. Entonces, cuando nos creemos que estamos todos separados, nos damos cuenta que hay mucho más unión de lo que realmente no percatamos con los ojos. Pero es que, claro, el sistema te vende la soledad. Date cuenta. Y la separación. En películas, a veces en según qué escritos, en prensa, te venden soledad, cuando en realidad no es cierto. Es esa matrix en la que nos han metido desde que nacemos, han programado a nuestros padres sin saber que estaban programados y nosotros sin saberlo a veces también programamos a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, claro, esto en algún momento ha de romperse, ya se está resquebrajando bastante, porque la gente está empezando a pensar individualmente. Lo que pasa es que no se comunica, porque a mí me pasa que con estas sincronías o estas corazonadas de que tengo que hablar con esta persona, y a mí me pasa mucho. Y entonces me dicen, ostras, pues mira, yo quería hablar de esto. Sí, pasa muchísimo. Y pues mira, me ha venido muy bien que me hayas hablado y tal, porque también hay mucho temor a veces a hablar a desconocidos, ¿no? Es como Te dirán, ¿no?
Exacto. Pero como a mí hace años el que dirán me da igual, pues entonces, pues entonces ya es que no es el problema el que dirán, es que lo que dirán me la trae al pairo, me da igual. Porque la primera soy yo. Claro, yo me tengo que sentir bien con lo que hago. Si yo me siento bien con lo que hago, pues actúo mejor. Si actúo mejor, vibro mejor. Si vibro mejor, atraigo cosas mejores. Si ayudo, también me viene para mí de vuelta, pues ayuda para mí cuando yo necesito ayuda. Sí, entonces, pues, es vivir de otra forma, en realidad. Pero bueno, dar ese salto cuesta. A mí dar el salto mortal, este salto mortal fue en ese momento de encrucijada. Claro. Que entonces dices, como se dice en catalán, o caixa o faixa. O sea, una de dos. O tiramos para adelante o nos caemos al pozo. ¿Qué hacemos? Y yo decidí no caer. Y ya está. Y a partir de ahí, pues la remontada, como los ciclistas de la montaña, ¿no? Y dices, no puedo más, pero voy a seguir. Y así. Claro, por momentos así, cuando estamos ya en ese estado, ¿no? De que estamos ya en lo más bajo, dices, ¿qué tengo que perder? Porque ya sé dónde he estado. Está en la plena oscuridad. Como está en ese lugar, ¿qué voy a perder? Entonces, cuando sale esa fuerza, porque dices, ya he estado en ese lugar, entonces nada me va a sorprender, ¿no? Y es cuando nos sale esa fuerza y es cuando ocurren los milagros. Casi todo el mundo, cuando ha pasado por esa fase, se dan cuenta de otra realidad y ahí es cuando se encuentran ellos mismos. Sí, sí. Y a veces es necesario, ¿eh? Mucha gente dice, no, pero a veces es necesario pasar por ahí. No, ves la vida desde luego con otros colores. Sí, y ves tu fuerza, ¿no? Y la voluntad y quién eres en el fondo también. No, totalmente. Tienes dos caminos, o quedarte en ese barro y quedarte en el modo víctima, o decir, wow, esto me ha dado una fuerza que voy a por todas. Tienes dos opciones. No, totalmente. O luchas, o caminas, o paras. Sí. No hay más. Sí. Y entonces, pues mira, como dicen aquello, hay que bailar en la tormenta. Hay que aprender a... No es así. Aprender a surfear en la tormenta. Sí, esa es. Surfear la ola. ¿No? Es cuando dicen no vayas en contra. Sí, cuando dicen que después vienen los milagros, ¿no? Que dice, guau, pero vienen cosas mágicas. Porque realmente somos creadores, ¿no? Pasa que no nos lo creemos. Y cuando realmente estamos en esa sintonía, pasan cosas mágicas, increíbles, ¿no? Es que si el hombre, en general, ahora en general el ser humano, se percatara del poder oculto, y digo oculto porque no es conocido, pero del poder intrínseco que tiene dentro, es que la realidad que vivimos daría un giro de 180 en 0, muchas cosas, sí. En 0, Pero claro, estamos atados, como dice un contertulio mío, con estos papelitos, ¿no? Los papelitos, que ahora los ponemos aquí, ahora los pagamos allá, y estos papelitos siempre, y entonces pues nada, la rueda del hámster, estamos ahí metidos. Pero el día que consigamos salir bastante, porque claro, romper con el sistema mientras exista no se puede, esto ha de ser de abajo arriba. Pero cuando el pueblo ya no empiece realmente a hacerse preguntas, pero preguntas trascendentes, de peso, entonces ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver qué va a pasar, porque esto es la evolución. O sea, el ser humano está en este plano, ya no me atrevo a decir si plano, si esfera, si planeta, ya no sé qué decir, porque sí. Ahora hay teorías miles y ya no sabes por dónde tirar, pero bueno, da igual. Estamos en esta dimensión, en esta 3D, y la naturaleza, la madre tierra, nos sostiene, formamos parte, y también es un ser vivo. Por tanto, no puede ser que el ser humano siga por aquí y el planeta, la madre tierra, siga por allá, porque llegará un momento que los ciclos y las glaciaciones, que son cada X miles de años, eso va a seguir sucediendo como ha sucedido siempre, y como no nos pongamos las pilas, pues nada, otra humanidad que se irá al garete, y ya está, y empezamos con la siguiente. Es que es así. Pero claro, también no nos inculcan esta separación de esta madre tierra, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, creo recordar en la película esta de Avatar, precisamente hay como una verdad oculta que se muestra, claro, es primado negativo, se muestra en la película para que no hagas caso, y la doctora, la Sigourney Weaver,
habla de que, claro, que era un disparate el cortar los árboles, porque los árboles y el árbol madre de la película tenía unas raíces que por debajo de la tierra enraizaban con todo y era un sistema energético y era como un sistema de estos de memoria. Y que claro que los hombres de este planeta, los seres humanos de ese planeta, se comunicaban con este ordenador cuántico, como le quieras llamar, que era con todas las raíces. Claro, luego te dicen en estudios, no, si las plantas, si tú vas con un cortador y le pones unos sensores a la planta sabe que le vas a cortar. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Realmente la naturaleza tiene un sistema de comunicación? Dicen que sí. Entonces, ¿por qué el hombre está separado? Porque cuando hay aves que migran, saben perfectamente si han de ir por el Océano Índico, el Océano Atlántico y en qué época y tal y cual, y las mareas y tal y cual. Y hay momentos en que quedan varados en la arena. Quizás esa red se descompensa, pasa algo, y entonces aparecen varados en no sé dónde y se siguen varando hasta que el sistema se vuelve a reconexionar y entonces las nuevas generaciones ya van por el sitio correcto. ¿Por qué el hombre no está conectado? Nos desconectaron desde hace mucho. Total. ¿Con qué interés? ¿No? Ahí está, ahí lo dejamos para otro capítulo. Para otro capítulo. Que esto da para muy largo. Vaya. Sí, eso da para otro capítulo. Por eso que, ya te digo, el camino es muy amplio. O sea, cuando uno va estirando de hilos, estos hilos del alma que comentábamos al inicio, cuando uno va estirando de hilos, no sabes dónde te va a llevar. Pero en realidad sí que te genera cada vez más preguntas y llegas al convencimiento de que, a pesar de haber avanzado mucho, no sabes nada. Porque claro, la verdad que querríamos saber todos no está a nuestro alcance. Tienes vestigios, por ejemplo, ¿no?, de épocas ancestrales, de restos históricos, de edificios. Ahora se habla mucho de Tartaria, que también hablé yo con Tertulio de Tartaria, de civilizaciones enterradas. Ahora muchas redes sociales hablan que si la Atlántida, que si esto, que si lo otro, que si el Polo Norte, que si el Polo Sur, bueno, en fin. Pero claro, como ser humano de a pie no tienes manera de comprobar esto. Lo único que nos queda es la intuición, que esa es otra gran aliada. La intuición de esta glándula pineal, que ya se esfuerzan mucho en que la tengamos atrofiada. Pero que es vital el intuir las cosas en nuestra vida diaria. Ya no te hablo de todo esto. Nuestra vida diaria. ¿Qué de hacer? ¿Para dónde de ir? ¿Esto lo tengo que hacer o no? Y uno cuando está en esta tesitura, llega un momento en que sí que tienes estas corazonadas más fuertes. Es decir, pues esto sí que lo tengo que hacer. Pues aquello no, aquello no. Y normalmente la intuición no se equivoca. Es tu brújula. Sí, sí. Es la brújula que todos tenemos conectadas al corazón. Es reaprender sí. a comportarse. Por eso que el trabajo de sembrar semillas es enorme, porque es que hay tanto por hacer. Claro, pero tú fíjate cómo vas. Tú vas abierta de corazón. Te dejas llevar por el sentir, Vicky. ¿Cuántas personas hay con ese corazoncito cerrado? Yo las no corazas. Me atrevo, las corazas, yo no me atrevo, es que he sufrido tanto, es que me han dañado tanto que yo prefiero quedarme ahí, en ese rinconcito, no ser conocido, no, nada, ¿no? De eso. Es que yo a veces llego a pensar, yo, precisamente del tema de la reencarnación, y ahora te diré por qué enlaza con lo que tú has dicho, yo considero que probablemente para aprender en este plano hay que venir no una vez, hay que venir muchas, porque cada vez tienes que aprender un fractal, ¿no? Una cosa con experiencias, si no esto sería imposible. Entonces, claro, piensas a veces, bueno, ¿cuántas veces debo haber venido yo aquí? Que también ha habido series en primado negativo que nos lo han enseñado. Sí. Porque aquí hay que mirar desde todos los ángulos, que yo a mí me gusta mirar en perspectiva. Entonces, pues, bueno, cuando te haces estas preguntas es cuando te das cuenta que estas corazas que tú has nombrado carecen de sentido. Totalmente. Porque si estamos en una escuela, como hablaba yo con el doctor Alejandro Zaleta, si esto es una escuela y venimos aquí a aprender, nuestra alma viene a aprender porque viene de otro sitio y somos privilegiados por estar aquí, porque hay muchos que quieren venir y no pueden, porque el cupo está cerrado. Si estamos realmente aquí aprendiendo X, lo que decidimos aprender, habrá que aprovecharlo. Pero si nos ponemos coraza, nos ponemos frenos, uy, no, porque esto, uy,
pues estamos perdiendo tiempo. Sí. Sí. Pero Hay gente que, claro, lógicamente pierde el tiempo hasta no sé qué les pasa alguna cosa, ¿no? Una enfermedad, la pérdida de algún ser querido, cualquier cosa que dices, wow, entonces cuando ahí empiezan a cuestionarse cosas. Pero claro, la desgracia de todo esto es que cuando venimos aquí, como nos borran, ¿no? Y empezamos de nuevo y dices, ostras, es que ya nos hace ya ir con retraso, ¿no? Porque tenemos que ir captando las señales, lo que sentimos, wow. O a veces nos viene una imagen, he tenido aquí una visión que creo que lo he vivido en otra vida, ¿no? Ver entre líneas. Eso mismo. Sí. Ver entre líneas. Sí. Lo que pasa es que cuesta, porque esto que dices tú, el tema de la emoción, cuando no estás en un balance positivo, te pasa factura. Y el cuerpo habla. Y entonces, pues a mí me pasa con los nervios, se me van aquí. Y me encuentro fatal. Entonces, pero, ¿cómo controlas eso? Pues hay veces que lo puedes controlar y veces que no. Porque te supera. Porque la emoción, tanto si es de amor, como si es de tristeza, como si tienes una ansiedad, como un problema que te desborda, hasta que tú no aterrizas y dices, bueno, a ver, ¿por dónde camino? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es el camino? ¿Qué siento yo que realmente tengo que hacer? ¿Esto me nutre, no me nutre? ¿Me va bien, no me va bien? Estas preguntas mucha gente no se las hace. Porque lo primero que es la máquina de hacer los papelitos. Eso es lo que priva. Y no debería de ser. Que sí, que nos da de comer, que pagamos las facturas, que así pagamos el alquiler o la vivienda. Sí, pero en realidad vamos a subir más escalones hacia arriba. ¿Qué deberíamos hacer para nuestro aprendizaje? Pues muchas veces la máquina de hacer los papelitos no va acorde a lo que tenemos que hacer. Entonces, encontrar ese punto medio, ¡buf! Sí, cuánta gente hay, bueno, con trabajos que siente que lo tienen que hacer por la máquina de los papelitos, ¿no? Porque le da el suficiente papelito para vivir, ¿no? Y no son nada felices, porque no están conectados con lo que le gustan, porque no les gusta. Son procesos, son transiciones. Sí. Y cuando uno empieza a reconectarse y a confiar, van llegando cosas, van llegando personas. Y sobre todo, yo siempre digo, no negarse a conocer. Porque por muy mal que te pinten la vida, la sociedad, que está todo mal, que si la violencia, que si aquí, que si allá, corazones que palpitan y gente con alma y mucha. Sí. También hay gente muy desalmada, ¿eh? También, ¿eh? Hay gente que dices, bueno, irrecuperables. O sea, hay gente que sí, ¿no? Pero todo forma parte del plan. O sea, yo lo que entiendo es que no es ni blanco, ni negro, ni bien, ni mal. Todo forma parte del plan para tu propia evolución. Entonces, no puede haber evolución si no hay energía positiva o negativa, o si no hay luz o oscuridad, ¿no? Están haciendo un papel porque les ha tocado hacer. Correcto. Simplemente. Correcto. Y aparte, en la familia de las almas muchas veces se nombra de que cuando nosotros venimos a una existencia, los equipos de almas suelen repetir. Entonces, hoy eres mi madre, mañana serás mi hermano y el otro serás mi marido, ¿no? No sé, por eso hay veces que conoces a gente y dices, es que parece que nos conocemos de toda la vida. Y lo sientes y te abraza y dices, ¡ay! Es que esto no te lo puedo explicar. Digo, no, es que yo tampoco te lo puedo explicar, ¿no? Y suena loco. Sí. Pero a veces hablando y te das cuenta de que los temas, hay demasiadas conexiones, demasiadas coincidencias, ¿no? Igual es una persona que has conocido hace muy poco, ¿no? Suena muy loco para gente que no esté en este camino, ¿no? Pero los que más o menos estamos circulando por esta carretera, nos vamos dando cuenta de la gente, ¿no? Que va subiendo al vagón, otros se bajan, otros suben, según el momento. Es así. Vivimos la magia de la vida. Sí, sí. Tal cual. Totalmente. Es así. Sí, Y estoy convencida, Vicky, que un día, en otra vida, seguro que pactamos que estuviéramos juntas, que nada fue casualidad que os encontráis vosotras, porque seguro que formamos de esta familia de almas, estoy convencida, ¿no? Aquí que estamos las comunicadoras, que hemos venido, ¿no? A comunicar, a despertar, ¿no? Los dos somos terapeutas y ayudamos a mucha gente. Pues tú tienes este medio con la comunicación, porque está claro, nosotros también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, está claro que al final nos unimos todos en un momento en un plan, ¿no? Un plan que es el que nos ha tocado vivir, ¿no? En esa transición que estamos viviendo, ¿no? De esa parte
que llevamos mucho tiempo, ¿no?, del control, y quién sabe si de aquí a un tiempo igual nos volvemos a encontrar aquí 10 años y muchas cosas han cambiado, y ojalá que sea así. Que sea para bien. Que sea para bien. Sí, que sea para bien, porque hay, lo que decía antes, hay sincronías a casualidades que la gente de a pie tiene que empezar a prestar atención. Porque precisamente cuando tú miras en retrospectiva, en el momento actual, empiezas a mirar en retrospectiva y dices, bueno, he llegado a este momento actual, ¿no? Como ahora yo estoy aquí en este momento. Muy bien. ¿Qué ha tenido que pasar para que yo esté sentada hoy aquí? Pero no al margen de haberos conocido a vosotras, no, más atrás. ¿Qué tuvo que pasar? Porque yo tenía una vida pues más lineal, ¿no? Y de golpe, bueno, una transición de unos años, esto se ha convertido completamente en otra cosa. Y yo también me he convertido en otra persona, porque la Vicky de hace 20 años te puedo asegurar que está muerta y enterrada, o sea, que ya no existe. O sea, la transformación ha sido interna, externa, o sea, en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar? Pues yo sentí un llamado en ese momento. Y voy a decir de quién. Porque en aquellas épocas yo miraba vídeos ya de YouTube y vi a un señor que era de San Antonio, Texas. Reciente se había separado y entonces era vendedor de pisos y de casas de estas de alto standing, y sentía que eso no le iba para nada. Decía que no era feliz haciendo eso y que sentía que a más tenía que hacer otra cosa. Entonces abrió un canal y empezó a comunicar cosas que a mí me impactaron mucho, y al irlas oyendo, mis piezas de cuando era niña me fueron encajando bastante y pensé, uy, este señor es muy interesante. Luego diré quién es. Y total, que luego llegó un día que este señor hizo una conferencia en Tarrasa. Y algo me llamó, me dijo, tienes que ir a Tarrasa, como sea. Yo en aquellas épocas había dejado de conducir. Y con mi mejor amiga me fui en el tren, allí. Pues a partir de aquel día, de conocer a este señor, fue cuando las sincronías y toda la maquinaria se empezó a activar. Porque conocí a otra mujer que en ese momento pues me apoyó mucho, porque en aquella época falleció mi madre, en el 17. Esta mujer me apoyó muchísimo a nivel anímico, y eso que no vivía en mi comunidad. Esta mujer vive, bueno, en Valencia, vive esta mujer. Y no nos veíamos. Y este señor que hacía todas estas charlas era uno que se llama León Valverde, que tuvo un canal durante varios años, se llamaba Revelación Humana, que también se lo cerraron. Se lo cerraron. Se lo cerraron. Pero este señor ha seguido haciendo cosas y tal. Pero fue muy curioso el hecho de que a partir de ese momento empezaron a pasar toda esta serie de cosas concatenadas una con otra, la noche oscura después, todo lo demás, y me hizo dar un giro de 180. Si yo no hubiese ido a aquella charla, probablemente la trayectoria hubiese sido diferente. Igual hubiese llegado al mismo tiempo, al mismo sitio, pero de otra forma, si era mi sino. Sí. Pero toda la gente que yo fui conociendo fue a raíz de ese momento. Qué bien. Vicky, muy interesante todo lo que nos ha explicado. Nos daría para hablar programas y programas y programas. Pues repetimos otro día, si queréis. Claro que sí, hombre. Estás invitadísima. Ha sido un placer, Vicky. Creo que los oyentes se han de quedar con esa parte, ¿no?, de atreverse a sentir, romper su coraza. Y diré una frase para finalizar. Yo siempre busco frases. Venga. Y yo traigo una. Te lo iba a decir. Sí, pues yo la traigo aquí. Que la luz de una vela jamás pierde su brillo cuando enciende otras velas. Wow. Entonces, quien nos oiga, que brille, que ilumine, que transmita, que cuente, que no tenga pudor, que no tenga miedo, porque ese es el camino para unirnos todos y realmente co-crear juntos otra realidad. Así Qué es. mensaje más potente. Y tan bonito y tan real. Vaya. Y así es. Así es. Vicky, ha sido un placer tenerte en nuestro programa, de verdad. Esto ha sido un principio, digamos, un aperitivo de muchos temas que hablaremos. Si tú estás, si a ti no te importa, yo encantada pues de la vida. Encantada de recibirte. Yo encantada de la vida. Además es mi salsa, es lo que me gusta a mí, pues ya ves. Y la nuestra también. La nuestra. Abrimos una sección. Venga.
Perfecto. Bueno, Encantadíssimes. doncs fins aquí el programa d'avui Us desitgem una bona nit i molt bona vida.